Bueno, hemos llegado a este miércoles 6 con la lección para rezar con la palabra del día. Hoy vamos a rezar especialmente con el texto de los Hechos de los Apóstoles, siguiendo esta primera experiencia de la vida de la Iglesia. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a rezar la oración al Espíritu diciendo: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y ahora sí, vamos al primer momento de nuestra oración, que es la lección propiamente, la lectura del texto bíblico. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, a partir del 24 en adelante, dice: La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaba Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Managén, amigo de la infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense lo que nos va diciendo, solamente releer el texto. Primero, que la palabra de Dios se difundía intensamente. Es decir, que la proclamación de la buena noticia de Jesucristo empezaba. Y recuerden que se empezó a abrir a los no judíos. Esa era la novedad de lo que venimos leyendo los días anteriores. Nos dice que Bernabé y Saulo cumplían su misión, de Jerusalén volvieron a Antioquía, y en la iglesia de Antioquía ya dicen que había profetas y doctores, lo que después Pablo va a redactar cuando habla de los dones y carismas en la iglesia, en la primera carta a los Corintios. Dice: había doctores y profetas. Y hace una enumeración de un montón, que ni siquiera eran los apóstoles, eran ya discípulos de los discípulos, muchos de ellos. Exactamente, de los que están acá y de la lista que nombra, no hay ninguno de los 12, de los 11, ni después nada. Es interesante ver eso, ¿no? Ya el primer tiempo, a los pocos años, hay una comunidad conformada con gente que tiene dones y carismas. Y en ese contexto se da este fenómeno, dice: y un día, mientras celebraban el culto y ayunaban, es decir, rezaban y ayunaban, dice, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y Bernabé para la obra para a la cual los he llamado. Entonces dicen, en medio de la oración, en medio del ayuno, el Espíritu Santo se hace presente con una revelación y les dice: resérvenlo para una misión que yo les tengo encomendada. ¿Ah? Resérvenlo, sepárenmelo, prepárenmelo. Miren qué cosa linda. Y después dice: ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Que no es la imposición de manos para la ordenación ni sacerdotal ni de obispos, porque ellos ya tenían ese don.
Ya tenían el ministerio. Es una imposición de manos donde se pide la efusión del Espíritu y el envío misionero. Fíjense, de Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia. Dice, no es que fueron enviados por la comunidad, fueron enviados por el Espíritu. Y la comunidad en su nombre los envía, los destina. Y dice que todos rezaron sobre ellos imponiendo las manos. Y acá hay una cosa muy importante que lo dice 2 veces en el texto. Dice, culto y ayuno, oración y ayuno. Y si ustedes se acuerdan, una vez los discípulos a Jesús le dicen, ¿por qué no pudimos expulsar estos demonios? Y Jesús responde, porque algunos demonios solo se van con ayuno y oración. ¿Y qué es el ayuno? No es el mero privarse de un alimento, es el dominio de uno mismo. Es decir, esto me sirve o no me sirve, puedo prescindir de esto, es el manejo de las propias pasiones. Entonces, ¿a qué nos invita la palabra? Y ahí tenemos que ver qué nos dice, qué me dice. ¿Qué me dice esto de que la palabra se infundía incesantemente? ¿Qué me dice que en la comunidad había dones y carismas? ¿Qué me dice estar atentos al Espíritu Santo para descubrir cuál es la misión que Él tiene para nosotros? ¿Qué me dice esto de que haya una comunidad que reza, que ora y que ayuna para ser dóciles al Espíritu Santo? Vos, acá, en estas actitudes, ¿en qué te ves identificado? ¿O qué gracia tenés que pedir? Por eso viene la oración. ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué le pedimos? La docilidad del Espíritu. Le pedimos esta capacidad de ayunar y orar. Le pedimos esto de ser comunidad atento a lo que Dios nos quiera revelar. Estar abierto. ¿Estamos abiertos? Entonces, frente a estas preguntas que nos podemos hacer, tiene que surgir naturalmente la oración. ¿A qué me invita el Señor? ¿A qué me invita? Y eso es lo importante. Descubrir que el Señor me puede invitar a algo. Y es interesante esta frase que a mí me encanta, ¿no? Dice, resérvenme a Saulo y Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Eso dice el Espíritu. Fíjense, que ni Saulo ni Bernabé sabían hacia dónde Dios los quiere llevar. Y cuando le dice esto, en el fondo la comunidad dice, miren que yo tengo un plan para ellos, que no es el plan de ustedes ni el de ellos mismos. Por eso tenemos que pedir mucha docilidad al Espíritu. Bueno, que el Señor nos ayude, nos cuide, nos acompañe y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.